tema de la vacunación y el contexto de la vacunación contra el COVID, los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos laborales, la posibilidad de que haya una obligatoriedad desde el Estado para que la gente se vacune, si eso va contra la Constitución, si no va, si hay algunas vacunas que sí son obligatorias y que la gente se la pone, hasta dónde está el límite para seguir viviendo en colectividad, qué derechos se restringen o se disminuyen en un estado de emergencia, que a la gente se le olvida que vivimos en un estado de emergencia en medio de esta pandemia. Denos un poquito de luz porque el debate sigue siendo interesante sobre el tema. Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo soy, por principio, reacio a cualquier tipo de intervención del Estado y del gobierno en el ámbito del ejercicio de los derechos individuales de las personas. Yo creo que solo en situaciones excepcionalísimas se puede justificar desde el punto de vista del derecho la invasión del Estado en la privacidad y en el ejercicio personal de los derechos. Sin embargo, yo pienso que nosotros estamos en una situación sin precedentes desde todo punto de vista. Es decir, yo recuerdo en abril del año pasado las estimaciones más pesimistas sobre la pandemia decían que en septiembre, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo empeño, íbamos a estar liberados del virus. Esto es en abril del año 2020. A septiembre de 2020 eran las proyecciones más pesimistas. Un año y medio después, casi, estamos en el peor momento de una pandemia que ha resultado una catástrofe. Así, una catástrofe para todos los sistemas sanitarios del mundo y para el aparato económico de todos los países del mundo, para la salud de la gente, para la vida de millones de personas. Es decir, no hay nada parecido. Nada se compara. Nada, absolutamente nada. Entonces, yo creo que lo primero es poner eso claro como el contexto en el que esta conversación se da. Entonces, todos los protocolos científicos, todas las consideraciones de la ciencia, todos los criterios de los organismos internacionales y de los gobiernos que están empeñados en el combate de la pandemia coinciden en que la única manera de salir de este problema es vacunándonos, porque es la única manera en que todos nos involucramos de manera efectiva en la solución. Siendo eso así, y siendo el no vacunarse, porque esto yo creo que tiene que estar claro, no vacunarse, la decisión de no vacunarse implica como consecuencia contribuir a poner en riesgo a los otros. A poner en riesgo a los otros porque, como yo decía anoche, el vector de este virus es la persona humana. Claro. Sí, no es el caso de un mosquito, no es el caso de otra cosa, no. Es el ser humano porque lo transmite por la saliva, por otras cosas. Entonces, si yo soy un factor que impide el combate a esta catástrofe planetaria, porque no quiero vacunarme, si yo soy un factor que contribuye a poner en juego las posibilidades de salir del hoyo económico en el que se encuentra el país, si yo soy un factor para amainar el drama, la tragedia de que hoy no hay camas en los hospitales públicos ni en los hospitales privados, es decir, si yo soy un factor que pone en riesgo la vida, la salud, la integridad física
el adecuado funcionamiento del aparato productivo nacional, ¿cómo es que el Estado no puede actuar en mi contra? Pues yo quiero que alguien me lo explique. Pues todos los derechos, no hay uno que no termine donde empiezan los de los otros. Como decía don Benito Juárez. Es decir, no hay un solo derecho que no termine donde empieza el derecho de los otros. Entonces, hay gente que cree, seguramente por convicción, que sus derechos son ilimitados, pero eso significa que no entiende lo que significa vivir en sociedad. Claro. ¿Entienden? Entonces, yo creo que el Estado, vamos a ver, entonces dicho eso, decir lo otro. Yo creo que todo el esfuerzo debería centrarse en convencer a la gente, en que la gente lo haga voluntariamente, pero si no hay de otra, yo no tengo la menor duda de que el gobierno dispone de robustísimos fundamentos jurídicos para obligar. Y obligar no es, como me decía alguien, no es ponerle una pistola a nadie. No. Al final usted no quiere. Bueno, hay sanciones que establece la Ley General de Salud. O restricciones que aplican entonces para usted como ciudadano. Exacto. Entonces, yo estoy convencido de que hay un ámbito bastante robusto que permite, que habilita al Estado a imponer, si fuera necesario, la obligatoriedad de la vacuna en el caso de la pandemia generada por el COVID-19. Profesor, ¿y cómo buscarle un marco? Usted dice que en la Ley General de Salud está estipulado sanciones para los que de alguna manera puedan poner en peligro vidas de terceros o que violen ciertas normas en materia de salubridad en el país. ¿Cómo controlar eso para no permitir exceso? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, ayer un legislador que además es empresario y es dueño de una empresa de transporte, decía, bueno, ahí está, sí, atiéndelo. ¿Cómo es la cosa? Entonces, mira qué grande está ese muchacho. Entonces, decía Antonio Marte, decía, bueno, en mis rutas y en mis guaguas no se monta nadie que no presente su tarjeta de vacunación. Argumento, bueno, proteger a mis trabajadores, también me parece lógico e importante proteger a esos trabajadores, al resto de los usuarios de ese transporte, pero ¿hasta dónde eso puede colindar con un exceso? Si alguien después, un empresario dice, bueno, yo o no te doy empleo o te quito tu empleo si tú no tienes tu vacunación, ¿se puede llegar a ese nivel? Ya. Mira, la Constitución de la República, en su artículo 62, numeral 8, prevé como una obligación, así lo dice, como una obligación de todo empleador, garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, de salubridad, de higiene y de ambiente de trabajo adecuado. Nada de eso es posible. Nada de eso es posible si prevalido de mi derecho a decidir, yo me niego incluso vacunarme. Y el problema, quiero insistir, el problema es que cuando mi decisión no interfiere con los derechos de terceros, nadie se puede meter conmigo. Pero desde el momento en que mis decisiones, por más privadas que sean, se conviertan en una amenaza a la salud, a la integridad de otros, alguien tiene que ponerme un freno. Entonces, la Constitución es ni siquiera la ley, en este caso, del ámbito laboral, es la Constitución misma la que dice, no, los empleadores tienen una obligación respecto de sus empleados de garantizar higiene, salubridad,
y adecuadas condiciones de trabajo. Significa que que yo tengo derecho, o sea, yo en mi oficina lo dejé claro. Y lo quiero decir con toda responsabilidad. Una persona que no se quería vacunar. Se quería vacunar, no, es muy simple. Usted tiene que vacunarse. Esa no es una opción si usted quiere seguir aquí. Claro. No vacunarse no es una opción si usted quiere seguir aquí. Al final se vacuna. Y qué bueno. Qué bueno. Pero sin duda, si no se vacuna, no puede seguir en la oficina. No puede seguir en la oficina. ¿Por qué? Porque yo no quiero contagiarme. Yo no quiero que los demás se contagien. Yo quiero entre todos. ¿Cómo lo han hecho los demás países, doctor? Que ya han avanzado o que están tratando de avanzar. ¿Se ha dado esta misma dicotomía en materia de derecho, en todos los órdenes, laboral, constitucional y de todas las zonas? ¿Se ha planteado esta dicotomía a todos los demás países como el debate que tenemos acá? Sí, yo quisiera, Roberto, si me das 30 segundos para volcarle la tortilla a tu pregunta. A mí me gustaría ver lo primero que ha pasado en los países donde se ha hecho intenso el proceso de vacunación. O sea, el país que se convirtió en el líder de la mortalidad internacional con el COVID, por la negación de su presidente, empecinado en que esto era un mito y que la vacuna, es decir, más de 600.000 muertos, ¿no? Más de 600.000 muertos. ¿Cuándo empezó eso a ceder? Cuando vino otro gobierno que dijo que asumió la responsabilidad. Eso es así. Aquí vamos a vacunar y aquí el propósito es que el 4 de julio, junto con la efemérides de la independencia de los Estados Unidos, celebremos la independencia del virus. Lo dijo hace 2 meses Joe Biden. Israel. Es cierto. Para poner otro ejemplo. O sea, ¿qué es lo que los ha puesto del otro lado? La vacuna. La vacuna. Es decir, la vacuna funciona. La vacuna no solo funciona, el consenso planetario es que es la única vía para salir hoy por hoy de la crisis. Una crisis que nos afecta a todos, en todos los sentidos. Entonces, quien amenaza contra la posibilidad de resolver la situación en que nos encontramos, tiene que entender que el Estado, si lo decide, está facultado para imponerle sanciones. Entonces, a tu pregunta, yo creo siempre estas discusiones se dan. Siempre estas discusiones se dan porque los temas que tienen que ver con el derecho y sobre todo los temas que tienen que ver con los derechos son profundamente controversiales. Hay gente que no lo entiende, hay gente que lo cree de buena fe, hay gente que cree que sus libertades son sagradas. Yo lo creo, solo que la sacralidad de esa libertad se limita cuando yo me convierto en una amenaza para otros.